de la primera noche, el sábado de noche. Exactamente, amor escrito con sangre. Y hablábamos acerca de una carta de amor, que es la Biblia. Esta es nuestra carta de amor, que a través de muchos siglos ha permanecido. No ha sido destruida, aunque muchos han intentado destruir la Biblia. No han podido, porque es una carta que Dios nos envió a través de todas las generaciones, para todos los seres humanos. Y es una carta que contiene una historia de amor. Y la historia de amor es la muerte de Jesús, por ti y por mí. Esa es la gran historia de amor que jamás vamos a entender, el inmenso amor que tuvo Dios para mandar a su Hijo por nosotros. Luego, el día siguiente, el domingo de noche, hablamos acerca de escalar montañas extrañas. ¿Recuerdan lo que significa escalar montañas? ¿Estar escalando montañas? Nosotros mismos, nuestras propias obras, hacer nuestra propia montaña, tratando de llegar a la cima, donde está Dios. Nosotros mismos, con lo que nosotros hacemos, jamás vamos a poder alcanzar a Dios. Jamás por nuestras buenas obras, porque me hago merecedor, jamás voy a llegar a Dios por eso. Necesitamos a Jesús, que Él sea el que nos lleve a Dios. De ninguna manera podríamos si Jesús no está en nuestra vida. ¿Quieres alcanzar a Dios? ¿Quieres estar en la presencia de Dios? Entonces permite que Jesús sea el que te guíe. Acepta a Jesús en tu corazón. Y Él es el que te va a permitir estar junto con Dios. La siguiente noche hablamos acerca del significado de la cruz. Me acuerdo que hablamos acerca de 3 puntos. Nos recordamos de esos 3 puntos, que la cruz nos dice algo acerca de fracaso. Exactamente. La cruz, para el pueblo judío, para ese momento, para los romanos, para todos los seres humanos que vivían en ese entonces, la cruz era un fracaso. La cruz era el peor castigo que podía recibir un ser humano. Pero Jesús tocó esa cruz. Jesús murió en esa cruz. Y todo lo que Jesús toca, lo cambia. Así que esa cruz que había sido un fracaso, ahora es victoria. Y cada vez que recordamos la cruz, que vemos el símbolo de la cruz, no vemos un castigo, no vemos lo peor que podría existir, sino que vemos el único medio por el cual podríamos ser salvos, a través de la cruz. Así que nos dice algo acerca de un fracaso convertido en victoria. Y también nos dice algo acerca de ¿qué? ¿Recuerdan? Nos habla acerca del perdón. A través de la cruz recibimos perdón. El único lugar donde podemos recibir perdón fue porque Jesús murió en la cruz. Si no lo hubiese hecho, era imposible que redimiera nuestros pecados. Al confesarlos a Jesús, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y también la cruz nos hablaba de algo más. Nos hablaba acerca de que Jesús iba a ser nuestro amigo para siempre. Que Él lo había dado todo por nosotros, porque era nuestro amigo. Y Él mismo lo dijo en Juan, que no hay mayor amor que este, del que alguien dé su vida por un amigo. Y Él la dio por nosotros. Y Él nos promete que va a estar hasta el fin del mundo junto a nosotros si se lo permitimos, ayudándonos. Ese es el significado de la cruz. Esa es solo una pequeña parte de la cruz. El día siguiente hablamos que éramos más que espectadores. Hablamos de personas que ven a la cruz de lejos y hablan de la cruz y saben de la cruz y entienden un poco acerca de la cruz, pero les gusta quedarse lejos, en un lugar confortable, en un lugar cómodo. Hablar de la cruz, esperar recibir sus beneficios, pero no hacer nada. Quedarse solo viendo. Son espectadores, solo observando, sin tomar participación. Mientras que están el otro extremo, que tratan de por sus propios méritos llegar a Dios,
que tratan de hacer todo para hacerse merecedores de Dios, pero no pueden. Sin Jesús no pueden. Necesitamos un equilibrio. Ver la cruz, no de lejos, cerca de la cruz, y ser participantes. ¿Recuerdan cómo somos participantes de la cruz? Por medio del bautismo. Nosotros participamos simbólicamente de la muerte de Jesús, de su sepultura debajo de las aguas y de su resurrección. Así es que somos nosotros participantes de la cruz y dejamos de ser simples espectadores. El siguiente día hablamos acerca de las dos palabras, consumado es. ¿Recuerdan dónde se encontraba la primera vez que se habla de consumado es o hecho está? En la creación. Cuando Dios terminó de crear todo, de crearnos, Él dijo, hecho está. Todo está perfecto. No hay más nada que hacer. Ahí Él dijo su primer hecho está. Pero entró el pecado. Y el pecado desfiguró toda la creación que Dios había hecho. Y por eso Dios envió a su Hijo, envió a Jesús para morir por nosotros. Y Jesús en la cruz, antes de morir, dijo dos palabras. Consumado es. Que significaba que Él ya estaba haciendo su parte. Que esa, al morir, iba a ser nuestra redención. Así que no solo tenemos un origen, sino también tenemos la redención a través de Jesús en la cruz. Y había un último hecho está, que está registrado en la Biblia, en Apocalipsis. Y dice que se va a decir, una voz del cielo la va a decir hecho está, luego de que pasen las 7 plagas que se encuentran en Apocalipsis. Y en ese momento, cuando terminen esas plagas, se escucha la voz, hecho está, es porque ya todo va a acabar. La maldad va a acabar. Jesús va a venir en ese momento. Y va a ser el momento de nuestra restauración. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que estamos esperando. Que Jesús venga. Ya estamos solo a un poquito. Y luego, cuando Jesús venga, cuando nos lleve con Él, va a haber otro hecho está. Que se va a decir justo después de que este mundo sea limpio. De que este mundo sea nuevo. Cuando todo sea nuevamente perfecto, ahí Dios va a decir nuevamente, hecho está. Y ayer hablamos acerca de que a Dios le gusta lo espectacular. A Dios le gusta lo maravilloso. La naturaleza le obedece a Dios. Dios hace lo que Él desee con la naturaleza. Y Él puede hacer las cosas que para nosotros parecen increíbles. Cualquier cosa que sea increíble para nosotros. Él puede hacer algo incluso mejor que eso. Algo inimaginable para el ser humano. Pero vemos que lo más espectacular, el mayor milagro que puede hacer Dios, ¿dónde es? Es en el corazón del ser humano. Porque Él no puede obligarte, Él no puede obligar al ser humano a tomar la decisión. Pero si un hombre o una mujer permite que Dios entre en su corazón, que Dios domine, que Dios maneje su corazón, que Dios controle su vida, Dios va a hacer maravillas y va a ser el mayor espectáculo que Él puede hacer. Jesús está próximo a venir. Lo vemos en esa imagen. Es nuestra esperanza. Jesús viene pronto. No sabemos, no hay fecha, pero sabemos que Él va a venir. Y aunque venga la muerte, si creemos en Él, vamos a resucitar cuando Él venga. Él tiene poder. Este tema, un corto tema para esta mañana, tiene como título, El Señor ha resucitado. Quiero que recordemos, vayamos atrás a través de la Biblia y también que nos imaginemos cosas que pasaron, que pudieron haber pasado durante la muerte de Jesús, cuando Jesús estaba en la tumba, cuando Jesús recién había muerto hasta que resucitó. ¿Será que alguna vez ha entrado la muerte en tu vida?
¿Será que ha entrado, a pesar de que tú tenías las puertas cerradas, las ventanas trancadas, ha entrado la muerte a tu vida, tomando a un ser querido, a un amigo, a un familiar, a alguien cercano a ti? ¿Ha pasado? Es inevitable. La muerte viene en un momento impredecible. Esta semana, como les había dicho, los que estuvieron y los que no estuvieron, les digo que esta semana un amigo mío que estaba en su campaña en Uruguay, él falleció, tuvo un accidente. Y de los las 4 personas que iban en el auto, 3 murieron, 2 ancianas y mi amigo. Y la otra persona, un joven pastor, tenía 24 años, tiene 24 años. Él estuvo mal, inconsciente, pero gracias a Dios ya está mejorando. Sigue mal en el hospital, pero ya recobró el sentido. Así que el domingo van a hacer el funeral para mi amigo llamado Alex, colombiano, que estaba estudiando teología. Y eso me hace ver que la muerte llega en cualquier momento. Nadie lo sabe, nadie lo espera. Pero si tenemos la seguridad de que estamos con Jesús, de que amamos a Jesús, la muerte no nos va a separar de Él. No nos va a separar de Él. Cuando venga, Él va a vencer la muerte. Él vence la muerte. Él tiene poder sobre la muerte. Quiero que recordemos ese día. Quiero que veamos, imaginemos ese día cuando no habrá más muerte, no habrá más silla vacía en nuestro hogar. Cuando Jesús murió, todo el cielo estaba observando. Todo el universo entero, los seres que hay en el mundo, en el universo que no pecaron, estaban observando este pequeño planeta. Estaban observando un lugar, tenían un foco, que era la tumba. Porque en esa tumba yacía el Hijo de Dios. Estaba durmiendo Jesús. En el universo había un vacío increíble, porque ¿cómo imaginaban a su Rey de Reyes ahí en la tierra, siendo humano y además de eso muriendo? No se lo podían imaginar, no lo podían entender. Había pasado una noche, ya era el comienzo del sábado, y Jesús estaba descansando en esa tumba. Las personas que habían participado, que habían estado, que habían visto la crucifixión de Jesús, ellos estaban en sus casas con temor, no sabían lo que estaba ocurriendo y narraban cada vez las historias de Jesús y además la historia de su muerte. Trataban de conectarlo con el Mesías que estaban esperando ellos, el que ellos pensaban que iba a librarlos de la opresión romana. Y ellos comenzaban a narrar historias, preguntándose, ¿qué está sucediendo? Los enemigos de Jesús habían conseguido matarlo, lo que ellos deseaban, pero veían en la naturaleza que algo no estaba bien. Cuando Jesús estaba a punto de morir, una luz estaba sobre su cabeza. Cuando exhaló su último aliento, entonces hubo un terremoto que conmovió todo ese lugar. Las rocas de las montañas caían. Y algo interesante es que al caer rocas se abrían tumbas, que después vamos a hablar un poco más de eso. Se abrían tumbas y salían cuerpos, lo que sobraba de cuerpos, y quedaron al descubierto. Nadie los iba a tocar porque para los judíos el sábado no podían hacer nada. Pero habían cuerpos. En la muerte de Jesús, en el terremoto, sucedió eso. También hubo algo interesante que aterró a muchas personas. ¿Qué sucedió? El velo del templo, el templo sagrado, santo para ellos. En ese momento, al rasgarse el velo, significaba que Dios no iba a estar más en ese lugar. Su presencia en ese templo ya no iba a estar. Dios los había abandonado. A ese pueblo, al pueblo que él había escogido, que lo habían matado a Jesús. En ese momento, Dios se iba. ¿Se imaginan que después de la cruz
recién Jesús ya había muerto, había pasado el terremoto. Y entonces las personas comenzaban a irse. Y mientras se iban, habían otras personas que llegaban a la ciudad y preguntaban, ¿dónde está Jesús? Queremos que Él nos sane. Personas enfermas, ¿dónde está Jesús? ¿Se imaginan lo que hubiese sido decirles, lo acabamos de crucificar? Hubiese sido terrible. Caifás, los sacerdotes, no estaban satisfechos a pesar de que habían logrado su cometido. Tenían miedo, tenían temor. Y muchas personas que odiaban a Jesús, me imagino que estaban en el momento de que Jesús murió y vieron todo eso que pasaba en la naturaleza, estaban comenzando a buscar en los rollos, tratando de encontrar respuestas, tratando de unir a Jesús con el Mesías. Y después, cuando veían cosas que era evidente que Jesús era el Mesías, comenzaban a refutarle a Caifás y a los sacerdotes, a preguntarles, exigirles, ¿por qué? Aquí aparece que Él es el Mesías. También personas que no eran del pueblo judío, que venían a la Pascua. Habían personajes que no necesariamente eran judíos, que asistían a la Pascua o a diferentes fiestas judías. Esos personajes al llegar, al haber escuchado de Jesús, se imaginan llegar y que sepan buscando a Jesús, al que tanto habían buscado, al que tanto habían esperado conocer y saber que había sido crucificado. Las personas que estaban enfermas buscando a Jesús el sanador. No iba a haber más una persona que pudiera perdonarlos, una persona que pudiera sanarlos, que pudiera darles palabras de perdón. Esa noche, por fin llegó, el viernes de noche. Y ese día era confuso. Jesús estaba descansando en la tumba. Todo el universo estaba siendo espectador, observando de lo que estaba sucediendo. Ellos estaban viendo, su foco era la tumba, Jesús, ¿qué iba a pasar? Ellos sabían algo que la tierra no sabía, que los humanos no sabían. Ellos lo estaban esperando. Pero los humanos, los únicos que estaban viendo la tumba eran los guardias, temiendo no dormirse, porque si se dormían les iba a ir muy mal. Los discípulos, que debieron haber estado vigilando, cuidando la tumba, esperando la promesa de Jesús, ellos estaban escondidos, con temor, con miedo. Temor de que los fueran a buscar, que los persiguieran. Pero aparte de los guardias romanos que estaban vigilando la tumba de Jesús, a través de los ojos espirituales se podía ver una lucha entre Satanás y sus ángeles y los ángeles de Dios. Satanás evitando de que tocaran el cuerpo de Jesús. Pero los ángeles de Dios, Dios mismo con su poder, vencía a Satanás. Esas eran cosas que no se veían con el ojo humano, sino a través del espiritual. Y cuando la noche se fue consumiendo y poco a poco salieron los rayos del sol, el universo estaba esperando, con su aliento, esperando que llegara la orden de Dios. Y se dio la orden de Dios. Envió a su ángel para que quitara esa piedra y llamara a Jesús afuera. Que Jesús resucitara, que volviera a vivir. Y entonces yo me imagino a Jesús levantándose y diciendo como nuestro texto bíblico: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Saben algo interesante? Es que no es que el ángel haya resucitado a Jesús, el ángel que fue enviado, sino que Jesús mismo se resucitó a sí mismo. No quiero que lo entiendan a mal, pero Jesús humano, el Jesús humano fue el que murió. Él fue el que murió en la cruz. Pero la divinidad no murió en la cruz. Es imposible que la divinidad muera. No tiene fin. Es difícil de entenderlo a veces, imaginándose como si fueran dos Jesús. Pero en realidad, si vemos lo que dice Juan 10, 17 al 18, lo vamos a entender más claro. Él dijo, yo pongo mi vida, dijo Jesús, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. La divinidad, Jesús divino, fue el que resucitó al Jesús humano. Y así salió de la tumba. Podemos entender
que Él haya que pueda entregar por su voluntad su propia vida. Pero también debemos entender que Él tenía el poder en sí mismo para tomarla de regreso, para resucitar. Solo la divinidad podía proclamar que es la resurrección y la vida. Solo la divinidad podría decir lo que encontramos en Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Solo la divinidad podía decir esas palabras. Y solo la divinidad podría decir lo que encontramos en Juan 14:19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús tenía poder sobre la muerte. Su resurrección no solo fue una prueba de su divinidad, sino también la prueba de su compromiso y de la veracidad de lo que Él había dicho antes, de que Él al venir íbamos a resucitar los que estuvieran muertos en Cristo. Esa era su promesa. Y con su resurrección, Él demostró que Él era capaz, Él tenía el poder de resucitar. Y lo increíble es que no solo resucitó Él. ¿Recuerdan quiénes más resucitaron? Habían, se le llama, creo que Elena de White les dice, las primicias de la resurrección. Los hombres que fueron expulsados de las tumbas en el terremoto al morir Jesús en la cruz, no fueron expulsados sin propósito. Había un propósito para ellos. Y quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. Mateo 27, 52 al 53. ¿Quién podría leer esos versículos, esos dos versículos? Ok, la Biblia nos dice que esas personas que resucitaron junto con Jesús en diferentes lugares, ¿cuál era su propósito? ¿Para qué habían resucitado? Para hacer prueba, literalmente viviente, del poder de Jesús, del gran poder que Jesús tenía para resucitar. Que no solo lo hizo para Él mismo, no solo una persona, sino muchas personas. No sabemos quiénes habrán resucitado, pero debieron haber sido personas que colocaron su vida en las manos de Dios. No sabemos si estuvo Abel ahí o si estuvo Juan el Bautista. ¿Quiénes fueron? No sabemos, no entendemos. Pero ¿por qué fueron llamados a la vida? Para dar testimonio de un Jesús viviente. Algo también increíble que sucedió, lo vemos en el capítulo 28 de Mateo. Mateo 28, versículos del 11 al 15. Y se los voy a narrar rápidamente. Los soldados romanos que estuvieron, que vieron, contemplaron lo que había sucedido en la tumba, dice el versículo 11 de Mateo 28. Mientras ellas iban de aquí, la guardia fueron a la ciudad. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos le dijeron a los sacerdotes, estaban contando alrededor de que Jesús había resucitado, de lo increíble, las cosas que ellos habían visto. Y llegaron a los sacerdotes y le contaron lo que había pasado. Y dice el versículo 12, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Así que los guardias tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, hasta cuando había sido escrito esto. Así que los romanos, los soldados que estuvieron ahí, que presenciaron todo, fueron comprados por los sacerdotes, por los ancianos, y le dijeron que no digan nada de que Jesús resucitó. No queremos saber nada de eso. Digan que los discípulos robaron el cuerpo. Pero ahora ellos se iban a meter en problemas, porque ¿cómo iban a estar dormidos si para eso les pagaban?
Pero ellos se encargaron, la manera de que esos soldados no pagaran, no pagaran por decir que estaban dormidos. Pero estas personas que resucitaron fueron incluso un testimonio más grande de lo que estos soldados pudieron haber dicho. A pesar de que ellos contradecían, las personas que resucitaron fueron una prueba de que Jesús podía resucitar, de que Jesús podía levantar a los muertos. Y ellos eran la evidencia. ¿Se imaginan ir por la calle y encontrarte a un gigante de 3 metros de altura, de la época de Noé? ¿Se imaginan eso? ¿Quiénes habrán sido las personas que resucitaron? Ojalá supiéramos. Pero de verdad que al ver eso, a mí no me hubiesen quedado dudas de que Jesús había resucitado y de que Jesús tenía gran poder de resucitar a los muertos. Los sacerdotes quedaron con temor de qué iba a pasar. Sabían que Jesús había resucitado. Y se imaginan que Jesús se le hubiese aparecido en la mitad de su casa o en la mitad de la calle. Ellos tenían temor de salir hasta las calles, me imagino. Pero Jesús tenía a 2 personas especiales que necesitaban mucho de él. Una de esas personas era María, a quien Jesús le había perdonado muchas veces. María Magdalena, que estaba llorando en su tumba. Jesús se le apareció y se encargó de ella. Otro personaje que lo necesitaba demasiado era Pedro, que lo había negado 3 veces. Pedro necesitaba saber que estaba todavía en el círculo íntimo con Jesús. Y Jesús necesitaba confirmar su amor. Por eso Jesús también habló con Pedro. Y además en ese día tuvo el chance de caminar con 2 de sus seguidores en camino a Emaús y darles un pequeño estudio bíblico. Para terminar ese día, finalmente se presentó en el aposento alto a todos sus seguidores, a los que creían en él. Y en ese lugar, él les devolvió paz, les devolvió seguridad, esperanza. Volvió a darle vida a esos corazones que tenían dudas y desánimos. Ese habrá sido un día increíble. No por ser domingo, sino porque fue el día de la resurrección de Jesús. Todo lo que habrá sucedido ese día, yo quisiera vivirlo. Ojalá hubiese vivido esos momentos. Pero va a haber un día que se va a comparar y va a ser incluso mejor que ese día. Que va a ser el día cuando Jesús venga por fin en el reino, venga por fin desde las nubes, desde su reino, venga a la tierra. Ese día todo el mundo va a estar involucrado. Todo el mundo va a tener parte en ese momento. Porque no van a haber espectadores de que solo lo van a ver y ya no tienen nada que ver con eso. Todos vamos a ser juzgados en ese momento. Porque los que aceptaron a Jesús, los que amaron a Jesús, los que entregaron su vida a Jesús, van a ser llevados al cielo. Ese momento va a ser inigualable. Y lo que me da esperanza, mucha esperanza, es esa imagen, lo que puedo ver ahí. Es solo una imagen de lo que va a suceder cuando los ángeles entreguen a los bebés a sus madres, cuando las personas que amaron a Jesús resuciten. Muchas personas de todos los tiempos van a resucitar por el poder de la voz de Dios. Yo en ese momento quiero ver a mis amigos. Quiero ver a Alex, a mi abuelo, a muchas personas que he perdido, pero que estoy seguro de que los volveré a ver. Y yo sé que ustedes también han perdido personas, seres muy cercanos, pero quiero darle la seguridad de que si confiamos en Dios, si le damos nuestra vida, nuestro corazón, muy pronto volveremos a ver a esas personas que perdimos. Muy pronto estaremos en un lugar donde no haya más muerte. Saben que después de que Satanás y sus ángeles se fueron del cielo, ellos dejaron un vacío en el cielo, sillas vacías. Y esas sillas vacías, esos lugares vacíos, e incluso más lugares están preparados para nosotros. Solo estamos esperando que Jesús venga para llenar esos lugares vacíos. Para que por fin estemos con Jesús en el reino de los cielos, donde en nuestro hogar nunca más habrá una silla vacía,
un lugar vacío, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni sufrimiento, donde todo por fin va a ser perfecto. Por eso yo espero en ese día, yo confío en ese día, y mi mayor anhelo es que ustedes tomen la decisión, una decisión personal, en este mismo día, de hacer lo que sea, de estar junto a Jesús, de darle su corazón, para que en ese momento, en vez de que cuando sea la venida de Jesús, tengamos pánico y temor, más bien tengamos gozo y felicidad, porque por fin llegó Jesús. Esta imagen va a ser la última vez que se las voy a mostrar, y se las he mostrado a través de toda esta semana. Y quiero que esta vez vamos a leerla juntos, ¿sí? ¿Les parece? Todos a la misma vez. La frase dice: tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Quiero que te lo grabes en tu cabeza, que lo grabes, que lo tengas siempre en tu corazón. Jesús te ama más de lo que tú puedes imaginar, que lo dio todo por ti. Entregó todo para salvarte a ti y a mí. Quiero que esta mañana tomemos una decisión. ¿Queremos estar felices cuando Jesús venga? ¿Cuántos levantan la mano y aceptan eso? ¿Amamos a Jesús? Entonces esperemos su venida, unidos a Él. Yo quisiera orar para terminar este sermón. Vamos a inclinar el rostro. Padre que estás en los cielos y que nos estás acompañando en este momento, en esta iglesia, en este lugar, aquí en la tierra. Te agradecemos de tal manera, tan grande, es nuestro agradecimiento a ti, Señor, por tu misericordia, porque lo has dado todo por nosotros, porque nos amas tanto, de tanto, Señor, que diste a tu propio Hijo por nosotros. Te pido, Padre, que las decisiones que hemos tomado en nuestro corazón esta mañana y a través de esta semana, que las podamos hacer realidad cada día. Que esta frase que nos recuerda que Jesús nos ama y que valemos todo para Él, que esté grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Y a pesar de que caigamos en el pecado, a pesar de que nos resbalemos, Señor, ayúdanos a tener la seguridad de que Jesús va a estar ahí esperándonos, a que nosotros confesemos nuestros pecados y nuevamente estemos de su mano. Bendícenos, Padre, cada día que podamos contar contigo, Señor. También te quiero pedir por los alimentos que vamos a tener esta tarde, que sean de bendición, y bendice las manos que lo prepararon. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.